Saludos y bienvenidos a Econotemas una vez más con ustedes, don Carlos Cuello. Saludos, Carlos. ¿Cómo está? Y Mozart de Lancer, para compartir con ustedes, darle seguimiento a la economía nacional en todos sus aspectos y claro está, su componente internacional, porque de alguna manera o de todas las maneras es un elemento vinculante, la economía dominicana con la economía global. ¿No es así, Cuellito? Así es. Nosotros vamos a tratar hoy, durante todo el desarrollo de estos minutos, las reformas estructurales que se están verificando y están por verificarse en la República Dominicana. Ya hay varias reformas que están en pie, que están en camino. Hay otras que están a medio trecho y hay otras que, sin embargo, no se han iniciado y no se proyecta iniciarse. Por lo menos eso es lo que ha dicho un componente importante, que es el Estado. Y si el Estado, a través del gobierno, que es su administrador, dice que no está en eso, entonces difícilmente usted puede emprender nada. Vamos a la pausa y entonces hablemos de reformas estructurales en la República Dominicana. Carlos, dentro de las diversas reformas, los procesos que se están dando en el país, reformas estructurales, hay una que llama particularmente la atención y que a uno lo llena de orgullo, si se quiere, porque ya era tiempo de que hiciéramos algo, que es el tema del transporte. El transporte, ustedes saben, lo conocemos todos, es uno de los problemas más terribles que nosotros hemos venido padeciendo por mucho tiempo. Casi igual o peor que el problema eléctrico en la República Dominicana. Bueno, pues hay un esfuerzo desde el Estado, con la participación del sector privado también, encaminado a resolver de una vez y por todas el problema del transporte, que tiene muchísimos componentes. Se ha iniciado por paso, porque se inició con solo la incorporación del Metro de Santo Domingo ya era un elemento importante, novedoso, para ir resolviendo el problema. Pero junto con eso han venido otras políticas dirigidas a resolverlo de una vez y por todas, y comienza por la legislación. Una nueva ley de tránsito y transporte terrestre de pasajeros y de carga en el país, un nuevo instrumento que es la rectora del transporte, que es el Intran, que está ya aplicando las políticas y ya actividades muy puntuales dirigidas a resolver el problema, como está la más reciente, que es la decisión del Intran de licitar las principales rutas en el Gran Santo Domingo. ¿Qué te parece, Cuello? Mira, me parece muy bien, porque si tú observas, por lo que tú y yo recordamos, tanto la educación como el transporte son dos de las actividades que más se han deteriorado en nuestro país. Sí, ahí cabe la expresión aquella de que en el pasado era mejor. Ay, sí. El transporte público aquí, tú te recuerdas cómo era. Ante los choferes con camisa blanca, corbata. Claro. Tú te montabas en un carro público que era confiable. Sí, era la época de un hasta los niños usaban el carro público. Sí, no te acuerdas. Pero todo comenzó, y con la educación también, que tú y yo, que tuvimos el privilegio de estudiar en aquella época, podemos decirlo, también era mejor. Ya era mejor. Ambas se deterioraron cuando la política quiso manipular. Cuando intervino. Ahí se manipuló. Cuando politizaron el servicio. Exacto. Tanto el transporte como la educación fueron politizados. En el caso del transporte, creo que la medida, como tú destacas, de primero eliminar una cantidad de órganos en el Estado. Sí, eso era una dispersión terrible. Una dispersión terrible. De recursos humanos y de recursos económicos. Exacto. Entonces, unificarlo en el Intran, ¿no? En el Intran. Y obviamente que la gente piensa que el Intran va lento, que le teme a estos sectores, porque espérate, se desarrollaron unos monstruos. Unos monstruos terribles. Que unos intereses multimillonarios. Y una acumulación
individual, porque ha sido individual, fuera de toda lógica. Le llaman los empresarios de transporte, pero el sector empresarial se siente ofendido cuando le llaman empresario. Pero claro que sí. Porque esas acciones no son propias de un empresario. Claro. Ahora, el Estado, sin proponérselo, le ha permitido a estos grupos monopolizar por el componente actividades político, económicas. por el componente Claro, político, claro, cuidándose de esos grupos y de entonces, cuando hay un monopolio, el único que sale perjudicado es el usuario. El usuario, así es. Afortunadamente, el Intran ya, con el caso de transporte de carga, ya hubo falla, hubo sentencia a nivel de tribunales de alta corte, y aparentemente ese monopolio está en fase de desintegración. Son procesos. Sí. Ahora, con el transporte de pasajeros, que es más complejo todavía, mucho más, y que le ha permitido a 2 o 3 pseudo dirigentes enriquecer, óyeme, increíble, como nunca en este país. Eso es verdad. Entonces, esa licitación, anuncio de licitación de la ruta de la 27, después de llamado a huelga y de paros improvisados, ¿no? Yo creo que eso va a marcar un hito. Un antes y un después. Sí, porque cuando hay un monopolio, el monopolio establece las condiciones. Fíjate, Cuello, que esa medida que acaba de anunciar el Intran, una licitación, lo primero que te dé transparencia. No, claro. Vamos a ver, usted quiere operar esas rutas, estas son las condiciones. Vamos a ver quién presenta las mejores condiciones para operar esa ruta, porque hay que pensar en el usuario. Y que entren otros agentes. Y que entren otros agentes. Sí. Exactamente. Vamos a ver quiénes van. Entonces, encima de eso, hay 3 elementos que se van a resolver, 3 graves problemas que se van a resolver con esa sola medida. La primera, va a terminar el asunto de estar recortando la ruta. De que si es ruta 27, te recorto a 500 metros, te cobro, tanto te cobro, eso va a terminar, porque dentro de la licitación estará, esa ruta le corresponde completa, y eso es tanto. Y la calidad del servicio. Y la calidad del servicio. 2, se acabó eso de los paros sorpresa, que es un chantaje, es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Eso va a terminar también con la licitación esta, eso va a terminar. Y hay un tercer componente importante de todo esto, que son las huelgas. O sea, la huelga permanente de que va a haber un paro en el transporte, y como acaba de acontecer, usted viendo como un fracaso casi total de eso. Pero ¿quién detuvo? Detuvo precisamente el que controla la mayor parte, las mayores rutas del Gran Santo Domingo. Obsérvate algo, Mozart. Obsérvate algo. Los 3 principales dirigentes del transporte, sí, uno de ellos guardando prisión ahora mismo. El del transporte de carga. Exacto. Sí, y en el de pasajeros. El de Fenatrap. Y en el de pasajeros, los 2 principales, todos han formado partidos políticos y aspiran a la presidencia de la República. El de Conatra y el de Pero oye, el poder que han acumulado. Una cosa increíble. Partido político. Claro. Movimiento Rebelde, creo que se llama. Sí. Antonio Marte tiró un partido ahí, socialdemócrata, qué sé yo, y ahora con una alianza. Y el de Villa Altagracia, ese que tenía el transporte de carga, sí, también fue candidato, fue precandidato, qué sé yo, a senador. Sí, entonces eso definitivamente hay que acabarlo en ese país. En el proceso, en el transporte vamos bien, además del desarrollo vial que vemos, además de la inversión que se está haciendo para el metro, para ampliar el metro y para el teleférico de Santo Domingo, o sea, vamos bien ahí. Hay otro proceso que va bien también, que es el de educación. En educación hemos avanzado, hay una mayor inversión con el 4%, Cuello, ¿verdad? Pero también hay que decirlo, apenas estamos entrando en el elemento nodal, que es la capacitación de los profesores, el cumplimiento de los horarios y la reforma en la currícula misma, en los contenidos, sí, de educación, para hacer una educación de mayor calidad. Sí, ha habido inversión. La primera parte fue invertir en mejorar la infraestructura escolar, como es natural. Ha habido ahora la segunda fase de preparación de los maestros. Transparencia en la selección, que eso es muy importante. Mediante concursos. Y ha habido choque ahí. Ha habido choque muy fuerte. Para los directores, que antes era medalaganariamente.
Lamentablemente todavía seguimos saliendo entre los peores lugares cuando se habla de la calidad de la educación, porque el problema no es titular gente, ahora mismo hay más gente titulada, sí, pero en los tiempos nuestros un bachiller tenía un nivel de conocimiento habrá que lamentablemente sí, el bachiller de hoy no lo tiene. Entonces, no lo tiene. lo que hemos hecho cuando otros países, el mundo avanza en la educación, es en ese aspecto. Hemos retrocedido Así también, es. como te decía Sí, ahorita. sí. O sea, nosotros tenemos que, será la próxima etapa, ¿no? Mejorar la calidad de los egresados. Hay que decir, la cobertura sí, se ha ampliado. Se ha ampliado porque se el ha tiempo, ampliado. incluso el horario de clase se ha ampliado. Con la tanda extendida hay un mayor número Claro. de clases, o sea, de jornada educativa. El estudiante permanece más tiempo en las aulas porque es un 8 a 4 de la tarde por el asunto de la tanda extendida, que el almuerzo, Sí. la comida, que es otro componente también para los estudiantes. Pero insisto, Pero hay que insistir en que falta el elemento de la calidad de esa educación. escolaridad y grado La deserción ha no bajado son mucho, suficientes. mucho. Necesitamos mucho, mejorar mucho. la calidad para ser como economía más competitiva. Así es. Vamos a seguir con este tema de Las las reformas reformas estructurales estructurales en la República Dominicana después de la pausa. Tú sabes, Carlos, que dentro de la reforma uno no puede pasar por alto un componente tan importante como es la salud. Un pueblo sin salud, imagínate tú. Entonces, dentro de la salud está también la seguridad social, que es complementario. El sistema de salud con el sistema nuevo, que se inició con la descentralización del Ministerio de la Salud, que ya el Ministerio no es el todopoderoso, sino que ya el Ministerio se va a ocupar de las políticas en materia de salud, de la planificación en materia de salud. Y ya el Sistema Nacional de Salud, por lo que se creó mediante la ley, entonces se ocupa de todo el sistema hospitalario en su gestión y administración a través de la Red Nacional de Hospitales. Eso marcha y la infraestructura hospitalaria ha mejorado muchísimo en equipamiento. Y por el otro lado está la seguridad social, que tú sabes que ahí hay todavía encontronazos terribles, pero hay avance en esa dirección ya con un proyecto sometido para mejorar, como lo establece la misma ley, que hay que reformarla, tanto en el plano de la salud como de las pensiones. Sí, la ley está en proceso de reforma 8701, de entendido que es la ley de la seguridad social que creó los tres pilares de la AFP, la ARS y la riego laboral, ARL. Entonces se creó con su perspectiva superintendencia y obviamente el primer pilar fue el de las pensiones. El de las pensiones. Y las pensiones han sido, digamos que, el niño lindo de la película porque han permitido una acumulación de más de alrededor del 15% del Producto Interno Bruto, aunque sin entregar una sola pensión hasta el momento en materia de vejez, ni una sola. No se ha entregado la primera pensión. Lo que pasa es que comenzó... Lo que ha acumulado sí, lo que ha acumulado mucho. Lo que pasa es, recuerda, cerca de 600 mil millones. Para tener derecho a la pensión son 20 años. Entonces comenzó, por eso es que las personas comenzamos como nosotros con más de 40 años, lo que se hizo fue que se nos devolvió lo acumulado. Sí. Eso es lo que se ha estado haciendo. Y obviamente que ha habido el caso de sobrevivencia, pensiones de sobrevivencia, sí. ¿No? Pero el grueso de lo que es la población beneficiaria de su retiro todavía no se ha comenzado. Pero eso está en proceso de reforma. Sí, de todos modos, el sistema que se siguió aquí fue el modelo chileno de capitalización individual. Ese modelo ha tenido su tropiezo porque obviamente ninguna entidad financiera puede garantizarle a una persona que ha cotizado, por más que ha cumplido los 20 años de cotización, no ha acumulado lo suficiente para poder garantizarle el 100% de su salario o un porcentaje. Así es. Entonces se han planteado incremento de la edad, incremento de las cotizaciones y la solidaridad del Estado. Eso en el sistema de capitalización individual alguien tiene que pagar.
En el sistema de reparto, que todo, como que teníamos antes, ¿no? Exacto. Simplemente los más jóvenes se supone que van a sustentar la pensión de los más viejos. A la larga termina también con deficiencia. Pero tú recuerdas el sistema de seguridad social nuestro, cómo terminó. Así es. Entonces, han planteado algunos sindicalistas volver al pasado. Bueno, eso es lo más importante, que ya por lo menos los sindicatos, las centrales sindicales ya presentaron una propuesta. El gobierno ya se reunió hace unos días con todo su staff y está haciendo un levantamiento para retomar una propuesta que inició y la retiró y la va a someter. Y el sector privado también está en apresto de presentar alternativas en esa misma dirección. Lo importante de todo esto es que todos están en reformar el sistema de la seguridad social, que está lleno de distorsiones. Pero yo entiendo que se debe mejorar lo que se tiene, no retroceder, porque algunos líderes sindicales han planteado de crear como unas instituciones no lucrativas del sector privado, sector laboral y sector gobierno. Pero, y creo que era el IDSS. Sí. Casi eso mismo. Sí. Porque a la larga terminan cada quien aparcelando sus intereses. Sí, lo que hay que darle mayores garantías a los trabajadores de que van a recibir, porque es que el trabajador siente que hay una acumulación de recursos ahí que está siendo usufructuado por el sistema financiero nacional y que sin embargo pero el se trabajador sabe que están ahí. Sí, pero no lo está usufructuando. Está bien, pues, pero están ahí. Están preservados. No preservado, pero y manejado también por el sistema. Pero están generando también rendimiento. Pero para ellos. No, para ambos. No. Sí. No, porque lo está generando para dejarlo ahí, creo yo. No. Lo que te estoy diciendo. Ahora tú sabes quién es el principal adquiriente. El Estado. El Estado. El Estado. Bueno, yo quiero que Y está pagando, gracias a Dios. Sí, pero nosotros quisiéramos que la gente reciba, porque al final es la gente. No podemos seguir mandando un viejo para la casa sin una pensión. Y cuando va a conseguir una pensión, ese mismo sistema dice que va a ser con un 22% de su salario. Eso es un absurdo. Eso no puede ser. Eso hay que variarlo. Pero ya eso no variarlo. sería responsabilidad de las administradoras. Bueno, sería un pero asunto conjunto con el Estado. Por eso digo que hay que reformar la ley en ese sentido. Pero que el Estado no se involucre en la administración, que regule la administración. Pero que tiene no que se involucrarse, ni mucho menos que la ponga en manos de los sectores, de los trabajadores y ni de los empresarios. Que se mejore lo que hay. Que el sistema se trabaje con mayor transparencia y con mayor equidad. Eso es lo más importante. Claro. Hay un tema. La reforma laboral que es hay una reforma vecina, laboral que es vecina. Los trabajadores acaban de presentar hace unos días, unas semanas, presentaron un proyecto, aunque el proyecto que presentaron fue al Comité Nacional de Salario. Ellos presentaron un proyecto de aumento de salario de un 30%. Yo soy lo que digo que eso necesita ir también a un proceso de reforma del sistema de salario en general. Cambiar ese sistema, buscar fórmulas que nos permitan a nosotros, guardando siempre, cuidando la estabilidad de la economía, sin poner en riesgo las inversiones, sin poner en riesgo el empleo, pero mejorando la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Un salario mínimo fuera de mercado va a perjudicar al mismo trabajador. Claro, va a haber más desempleo. Entonces peor. Exactamente. Pero yo pienso que sí, que es bueno que hayan hecho su propuesta. Tú sabes que la revisión viene ya el año que viene. Sí, decía Ciencia Almanzar que ya eso hay que esperar para comenzar a discutir el año que viene. Es una bola que han tirado, ¿no? Y eso, como te digo, es un proceso. Sí. Pero de todos modos, es importante que se dejen saber. Discutirse, sentarse y presentar propuestas y se discute, pero preservando, como ahora, decimos. Lo lamentable es que el Código de Trabajo, que ya tiene de 92 acá, ¿cuántos años? Hay que reformarlo. 25 años. Hay que reformarlo. Entonces, es que amerita una reforma. Entonces, esa reforma, que es una de las grandes reformas que se plantearon, fueron la de educación, la laboral, la del sistema, la eléctrica y la fiscal. Y la fiscal. Bueno, la laboral se ha quedado atrabancado el código. Sí, en el código. Sí, sobre todo por la cesantía. La cesantía y otro componente. Hay otro componente. Es que ya la jornada laboral extendida o flexible es la norma. Es la norma, exactamente. Es que en el 92 no había internet, así nada de es, esto. Así es. Ahora no, ahora parte del trabajo tuyo tú lo puedes hacer en tu casa, sin pasar por la oficina. Sí. Y tú trabajas mucha gente. 10 y 12 horas. Ustedes no saben la cantidad de gente que está trabajando así. Tú trabajas 10 y 12 horas. 10 y 12 horas, así entonces ya hay que ajustar esa legislación. Claro que sí. Eso de que trabajar, de una jornada, de que los días fiestas. No, ya eso no existe. Hay áreas donde se precisa ese tipo de ese rigor, pero hay otras áreas, la mayoría de las áreas que ya se pueden trabajar
con esa flexibilidad que dan los tiempos Nos quedan dos. y la tecnología. Nos quedan dos reformas, la eléctrica Sí. y la fiscal. La eléctrica queda el pacto fiscal. Los empresarios dicen, bueno, nos frizamos. Lo dicen a la franca, dicen, no, estamos frizados. Lo que iniciamos en Ucamaima, eso se ha quedado en veremos. Pero ya se aprobó. Y don Agripino no está incluso fuera de todo del espacio. Pero se aprobó, se aprobó algo y se ha avanzado por lo menos en la generación eléctrica. Estamos mejorando la generación eléctrica. Tenemos capacidad de generación. Con inversión tenemos capacidad de generación, pero todavía quedan elementos tortuosos en materia de tarifa eléctrica y seguir en el proceso de cambiar la matriz eléctrica también, que es sumamente costosa para el país, y ver cómo tratamos de incorporar cada vez menos electricidad dependiente del petróleo y sus derivados. Bueno, ahora mismo la proporción que depende de petróleo y derivados está en minoría con respecto a otros combustibles como el gas natural, y el carbón. Y cuando entre Punta Catalina, que va a ser carbón también, Sí, ya la dependencia de petróleo va a caer por debajo o cercana a un 30%. A un 30%, que era Pero al revés el problema es que seguimos usando energía contaminante. Sí, porque el sí. carbón es lo más contaminante que Sí, puede haber. sí. Ahora, aunque entonces con lo la ideal tecnología sería ha mejorado mucho. energía limpia. Sí, Sería lo ideal. La eólica como la que sea. Sí, pero no pasamos del 20% en la energía limpia todavía. Y es que se necesita de condiciones muy puntuales Sí. para eso. Para aire se necesita, ¿verdad? Sol tenemos, mucho sol. Sí, pero agua habría lamentablemente que- no pero tenemos, como agua Centroamérica, que Centroamérica está genera limitada, hasta el sí. 90%, más del 90%. Donde con nos agua. hemos quedado rezagados y no hay ni una ventanita posible en los próximos años es en la reforma fiscal. Que yo digo que es una de las principales reformas, porque de eso va a depender los ingresos de un Estado pobre, con una demanda creciente de servicios y de bienes, y un Estado que está con una desigualdad en el régimen de tributación terrible también, que nos está dando en la madre, sobre todo a la clase media. ¿Tú recuerdas que la Estrategia Nacional de Desarrollo planteaba que en el año 2016 la Debía estar- coeficiente de presión tributaria debía estar en el 16%? El 16%. Incluso se condicionó el alza del ITEB del 18%. A En que esa- en se función tuviera de que eso, se cumpliera con en la función meta. de eso, sí, claro. Y se ha mantenido en el 18, no ha habido forma, ¿no? Y ya el gobierno dice Entonces, que no, esa reforma eso no está en su pendiente. agenda. Sin embargo, el Banco Mundial ha dicho que sin necesidad de reforma se puede conseguir el coeficiente. Se ha ido de avanzando, se ha ido avanzando. Se ha ido avanzando por un la 1%, eficientización. 1.5 más o menos. Sí, y bueno, justamente... La eficiencia en aduana, en impuestos internos. Exacto, en impuestos internos sobre todo, Sobre que todo. ha habido incremento incluso por segundo año consecutivo, va a recuperar, va a cobrar por encima de lo que se le Sí, había programado. pero sí sigue la inequidad. Nos da más duro a los del medio. Sí. A los chiquitos no nada y los grandes buscan la forma de evadir. La y mayor eludir. proporción la pagamos los consumidores y los usuarios. Tú eres el mejor. Se nos acabó. Tú eres el mejor, Cuellito. Ah. Nosotros volveremos en una próxima ocasión. Bye bye.